Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a las profecías bíblicas de los libros de Efesios. Como siempre me acompañan el hermano Sebastián. Bienvenido, hermano Sebastián. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, amigos y hermanos allá en la distancia? Queremos darle un cordial saludo a todos, a cada uno de ustedes y sobre todo a alguien que nos está viendo en este momento, a nuestra querida amiga y hermana Noelia ¿Qué apellido tiene? Gómez Romero. Nuestra querida amiga y hermana Noelia Gómez Romero. Bienvenida y que el Señor le bendiga. Un saludo hasta allá también. Seguro que sí. La semana pasada estuvimos estudiando y queremos hacer una recopilación de lo que estudiamos la semana pasada. Y estuvimos estudiando que de parte de quién es que viene nuestra redención y el perdón de nuestros pecados, y aprendimos que por medio de Jesucristo, y sobre todo de que el Señor Jesucristo nos da que tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de nuestros pecados también por medio de su sangre que nos lava y nos limpia. Así que también que su gracia es abundante de acuerdo a cada uno de nuestros pecados, ¿cierto, hermano? Así es, sobreabunda la gracia de Dios para justificar al hombre, y este es el estado que el hombre a veces tiene, por un estado indeciso, un estado inseguro, que a su debido tiempo, cuando nosotros fuimos mayormente ultrajados espiritualmente, a nosotros nos hace creer que por nuestro estado de maldad no podemos alcanzar o merecer la vida eterna. Pero nosotros tenemos un Dios que todo lo puede, y por un solo pecador dice la Biblia que pudo haber venido a este mundo. Mas sin embargo el pecado entró y así pasó a la familia humana. Por eso es que a su debido tiempo Cristo Jesús vino para salvar y redimir al hombre, como dice el libro de San Lucas, de que Dios vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Así es que, y lo que se ha perdido, y lo puede ver usted hoy en día, es la imagen verdadera de un hijo de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo está en sumo apuro para restaurar esa imagen en el hombre y en la mujer que quiere servir a Dios hoy en día. El tema de este día es un tema muy, muy interesante y se titula De las tinieblas a la luz. Nosotros hemos venido caminando por años y años en tinieblas. Muchos de nosotros han nacido en el Evangelio, otros no. Nosotros hemos venido caminando en tinieblas hasta que, arrastrándonos, sí, hasta que por la gracia del Señor hemos conocido el Evangelio. Así es que de las tinieblas hemos venido a la luz admirable que es Jesucristo. Hermano Sebastián, ahora vamos a comenzar un nuevo tema, un nuevo capítulo. Sí. Y de acuerdo a Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué declaración se hace a esta apertura de este capítulo, hermano? En las lecciones pasadas nosotros habíamos estado hablando de una condición bastante deprimente que tenía la sociedad de aquel tiempo cuando el Señor Jesús vino. Y nosotros podemos ver por el ojo espiritual hoy en día la condición en la que se encuentra el ser humano. Nosotros, al haber estado en tal estado, como dice el versículo 1
de Efesios 2, debemos de ponerle mayor interés, deseo, apelar una y otra vez o las veces que sea necesario para ayudar a las personas a tomar una decisión, ya que nosotros nos vimos en un tiempo afectados por una naturaleza muy, pero muy deprimente y caída. Lo dice el texto bien claro. Veamos lo que dice Efesios 2.1. Vamos a verlo en la pantalla, cómo se proyecta este texto del cual la hermana me está preguntando. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En este estado, nosotros estábamos sumamente en serios problemas y necesitábamos nosotros una conexión que viniera del más allá. ¿Por qué? Porque la naturaleza del diablo es sumir al hombre en la miseria del pecado y el dolor, donde no puede haber la luz que viene de Dios para redimir al hombre. Decíamos la semana pasada que en el libro de San Lucas, el capítulo 9, versículo 60, nos hablaba a nosotros de cómo Jesús miraba las cosas en los días de Él. Dice así, Jesús les dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahí vemos nosotros la naturaleza de alguien que está sirviendo a Dios hoy en día, o que está teniendo conexiones ya con el Espíritu Santo, y Dios lo está, como dicen, interesando para unirlo a su reino. Tenemos otro estado de cosas que vemos en el capítulo 14 de San Lucas también, y podemos ver el versículo 16. Esto hablábamos nosotros como la humanidad la podemos ver hoy en día. Dice, entonces Jesús le dijo a un hombre, hizo una gran cena y convidó a muchos. Versículo 15, versículo 17, perdón. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Versículo 18. Y a todos y a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Versículo que sigue. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Y el otro versículo que vamos a ver. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto, no puedo ir contigo. Entonces, el estado de estas personas en un tiempo fue el estado nuestro. Y entonces, cuando los que servían a Jesús en los días de Él, yo no sé si comprendían el estado que Jesús les quería hacer ver, pero Jesús con su ojo espiritual sí sabía que esa sociedad estaba plenamente en peligro para hundirse en la miseria del pecado y perderse en este mundo y no obtener la vida eterna. Pero como Cristo vino y tenía que proyectarse a la humanidad por medio de su ministerio y levantando a hombres sin letra. Y es lo interesante, que cuando uno viene a Dios, lo primero que uno le puede hacer sentir es que le tiemblen los pies, como lo sintiera Moisés. Sí. Yo te voy a mandar, le dijo, una misión especial, pero Señor, yo soy un hombre de labios impuros. No puedo hablar, soy tartamudo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y le dice Dios, ¿quién le dio al hombre el potencial para hablar? Dios. Mi voluntad va a estar en ti y yo te haré hablar, ¿no? Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Así es que nosotros no se nos debe de caer el mundo en el momento en que aceptamos a Dios. Debemos decirle, envía aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Así Dijo es. Pablo, ¿no? Ajá. Sí. El ser humano sufre algo más de una inadaptación social o de molestos complejos. Así Se halla es. en una condición de muerte espiritual. El estado de depravación humana es un parecido a la de muerte física. Así es. Y en la muerte fatal al principio de la vida, esencial para el crecimiento espiritual. Cuando nosotros nos sentimos espiritualmente decaídos, ahí ya como que estamos viviendo una vida estamos muertos en vidas, digamos así, porque estamos espiritualmente mal. ¿Se acuerda que en Ezequiel hablábamos la semana pasada de los huesos muertos? Huesos, sí. A Dios le concierne darle vida a un ser humano cuando venimos a Él. Es a Él. Nosotros siempre decimos que vamos a ayudar a Dios,
Pero nosotros, en realidad, lo único que Dios quiere usar nomás es el envase que tenemos nosotros todavía, que nos queda algo todavía. Sí. Hermano, ¿de qué están enajenados aquellos que están muertos en el delito, en el pecado, en las circunstancias que a veces nosotros mismos nos metemos sin darnos cuenta? O que estuvimos. Pues estuvimos, sí. Vamos a ver entonces qué nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:18. Hablando a la pregunta que me hace usted, ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:18? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora fíjense, a menudo a veces a uno como servidor de Dios, le salen o le parten con la primera y es deber de uno aguantar todos esos rechazos que le hacen a uno a veces, ¿no? En un estado caído uno, no es fácil recibir esos rechazos o insultos, ¿no? Pero como cuando uno entiende que en un tiempo estuvimos nosotros en un estado de ignorancia, de no conocer qué es estar allá en el camino donde sirven los que sirven a Dios y qué es estar de este lado. De este lado es bien fácil juzgar a aquellos, ¿ve? Pero cuando el que de aquí va para allá y comienza a ver la situación como es, dice, no es como yo pensaba, dice, no es como yo creía. Y ahí empieza a ver que el Hijo de Dios debe someterse a una prueba que Dios le pide y requiere que ponga en práctica. Hermano, ahora lo que usted está diciendo es tan cierto de que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y le brindamos nuestras habilidades a Él, Él hace un cambio en nuestras vidas. Así es. Y cuando ese cambio llega a nosotros, sucede lo que usted acaba de decir. Ya no cualquier cosa que pasa en nuestras vidas, como cualquier crítica, ya no respondemos de una manera que hasta con ganas de golpear y todo eso, ¿verdad? Ya es más tranquilo, ya aceptamos ciertas críticas y si no nos gusta, pues a veces no la aceptamos, pero nos callamos, ya no buscamos pleito. Así es. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver la naturaleza de un lado y la otra naturaleza. Por ejemplo, cuando Dios visitaba al hombre, si veamos la cita bíblica de Génesis 3:7 en adelante. Dios visitaba a Adán y a Eva todos los días, tenía una linda comunicación con él, hermosa relación que tenían con él. Y Dios, por más que le había aconsejado que no entrara en el problema que le quería evitar, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la condición de un hombre caído. No eran así ellos antes. Ellos dicen que oyeron su voz. Veamos el versículo 8. Versículo 8 lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. No era así la condición de Adán y Eva antes del pecado, pero cuando no está en la gracia de Dios uno, que lo redime, uno así actúa. Y no solo eso, uno hace cosas más vergonzosas para con aquellos que trabajan con la causa de Dios. Y sabe, yo estaba averiguando, haciendo unos estudios que conciernen pues a lo que me corresponde a mí participar en esta iglesia, y se me vino un pensamiento que por qué el estado emocional de las personas cambia, varía en un momento a otro. Si el estado emocional de una persona donde está se siente libre, tranquilo, no tiene por qué descomponerse. Y ahí vemos nosotros a Adán y a Eva, que el estado emocional de ellos ya había cambiado e inmediatamente se descompusieron. Nosotros como siervos de Dios debemos de entender bien que estamos para servir a Dios y a la humanidad. Estamos a merced de muchas cosas,
Pero como Cristo dijo y todo, si a mí siendo el maestro me hicieron tantas cosas, ¿qué no harán de vosotros? Entonces, estad apercibidos, preparados para soportar o conllevar estas cosas. Y hay veces no tomarle en cuenta nada a las personas, sino que remitirlo a Dios, como dice ya en 1 de Pedro 2:23. Y a mí me gusta lo que dice el versículo, porque es algo neto que nosotros debemos de adoptar en nuestra vida, antes de que nos llegue un roce de prueba. Veamos lo que dice 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, dice el versículo, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese debe ser el reto de nosotros, aprender a aceptar lo que me diga la gente, porque si Dios permite que me digan lo que me digan, es Diosito el que me está poniendo en prueba a mí para hacerme crecer. Sí, así es. ¿Ya? Fíjese que, de acuerdo a lo que usted está diciendo, aquí tengo algo que me llamó mucho la atención. A ver. Dice, la mente natural ha sido corrompida por el pecado, no solo en su percepción moral, sino en sus facultades racionales. Por lo tanto, está incapacitada para comprender la verdad espiritual. Y eso es muy cierto. Así es. Sí. Eso así es. Hasta que el Señor obra en nosotros, el Señor abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y podemos comprender su palabra. De hecho, nosotros conocemos un texto que citamos a menudo, que de Dios está el hacernos interesarnos en las cosas, Así es, sí. como lo describe en Romanos 2:4, como lo describe también Colosenses 2:13 por ahí. No recuerdo ese último, donde dice, porque Dios, o es Filipenses 2, para que, no, estoy mal, Colosenses, donde dice que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Nuestro estado abusado por el diablo, déjeme decirle que nosotros hemos ido muy lejos para que nosotros, por nuestra naturaleza, podamos estar dóciles para Dios. Entonces, hermano, si ahora caminamos con Dios, que ya somos aceptados como hijos de Dios, estamos en su camino y todo eso, entonces, ¿con quién caminábamos antes? Es interesante. Es interesante. Veamos lo que dice el libro de Efesios 2:2. Dice, ¿en qué otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Miren, aquí vemos nosotros lo que dice Efesios 2:2. Es lo que leí ahorita. El espíritu de nosotros, y por eso nosotros cuando llegamos a formar parte, comprendemos a la gente. Si a la primera, a la segunda, a la tercera, o quiere tomarse años. Lo único que podemos decirle, Señor, ten compasión de él, como la tuviste conmigo. ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto me esperaste a mí, Señor? Que divagaba por allí, vivía a mi manera y todo, creyendo que yo actuaba bien. ¿Verdad? Y la gracia de Dios se manifestó en cada uno de nosotros y supo Dios aguantarnos, tolerarnos. Así es, y nos sigue aguantando. Sí, y ahora con la transformación de un carácter, bueno, nosotros somos como un reo que ha sido capturado y está llevando a un centro de rehabilitación. Estamos en el taller de Dios todos los días. Y hermano, ¿en quiénes obra especialmente este espíritu del mal? Bien, veamos el versículo 3 como dice, Efesios 2:3. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Está bien? Claro, nosotros debemos de comprender a los demás tal como ellos posponen. Hay otros que dicen,
entran en desidia, algo así, ¿no? Ah, Desidia es como posponerlo para más adelante y después. Hubo un personaje muy famoso en los días de Pablo que le gustaba cómo Pablo hablaba. ¿Se acuerda usted? Justo Félix. sí, sí. ¿Se acuerda? Algo así se llamaba el hombre. Más o menos. Le encantaba cómo Pablo les presentaba las escrituras, pero de un denuedo se le explicaba de punta a punta. Y le dice, oye, Pablo, le dice, ya casi, ¿no? Persuades, le dice todo. Eso también le dijo el rey ¿cómo se llama? Y entonces le dije, El rey Agripa. también, entonces, Sí. y le dice, por poco y me haces a mí entrar, le dice. Pero mira, le dice, vuelve otro día. Y así hemos estado nosotros en una tardancia para venir a los pies del Señor. Yo le pregunto a usted, así nomás, ¿tenemos que hacer esta decisión un día nosotros? Hasta nos estamos tardando, creo yo. El que no la ha hecho, tarde o temprano tiene que hacerlo. Yo siempre digo, fíjese la edad que vive el hombre hoy en día. Veamos la edad oscura que vivimos los jóvenes, cuando estamos jóvenes, nosotros ya no, ¿verdad? Pero sabemos desde tiempo y los comprendemos. Luego entramos a una cierta madurez de joven y por ahí a los 28 años ya como que empieza a despertar el ser humano, ¿verdad? Y hasta se dando cuenta que entró a los 30 y dice, ni me he casado todavía y tengo que tener mi familia. Y empieza a apurarle. Y desafortunadamente dicen científicamente que los hombres tardan en madurar. Entonces tienen que forzarse en madurar para poder, porque Yo quiero que me haga la pregunta directa a mí. Según usted, ¿en qué tiempo cree usted que el hombre está comenzando a madurar? A ver, conteste. A los 40 años. A los 40 años. A esa hora está empezando a despertar el hombre hoy en día. A los 40. ¿Qué pasó? Si es que tiene suerte, si no llega a los 60 y nunca ha madurado. Sí, y no se quiere ir de mamá con papá. ¿Qué pasó? No, nosotros tenemos que darles un aviso que hay que despertar. No, y entonces, en muchas ocasiones, hermanos, se van, pero no quieren cortar el cordón umbilical porque cada rato están, ma, ¿tienes tanto que me prestes? Pa, ¿tienes algo que...? Total de que siempre el papá ahí están unidos con el sí, padre. qué bueno que tenemos papás y todo y mamá, porque ellos nos dan un semblante, pequeño semblante de lo que es Dios, el Padre Eterno, en aguantar a la humanidad, ¿verdad? No, pero es bonito que lleguen los hijos y nos visiten, ¿verdad? Sí. Eso no lo tomen a mal tampoco. Así es que es lindo recibir, especialmente cuando hay nietos. Oh, yo disfruto mucho a mis nietos. De todas maneras, queridos hermanos, dice, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Fíjense, ya el hermano leyó Efesios 2:2 y dice, el apóstol se refiere a los seres humanos que son siempre desobedientes e inclinados a hacer el mal, por lo que están sujetos a la condenación. O sea que aquellas personas que no queremos dejar de estar pecando, queremos seguir haciendo lo mismo y no queremos tomar el paso de una nueva vida, estamos condenados a la muerte. Yo quería ponerle un poquito más que me olvidó. Nosotros creemos que aún estando ya en las cosas de Dios, a nosotros no nos va a alcanzar el diablo. Y yo le digo a cualquiera, póngase listo porque cuando usted va a trabajar, el primero que se sube al carro es el diablo, ¿listo? Para meterle velocidad en el tráfico y a ver cómo se meten problemas y todo. Y yo quiero que veamos San Lucas 9, 52 al 56. Vamos a ver ahí qué dice la palabra de Dios. Lucas 9, 52 al 56. Aquí lo tengo yo. 52. Pero vamos a leerlo. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Versículo 53. Dice el versículo 53 que sigue. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo a estos sus discípulos, note, los alumnos de Cristo,
Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma o los acabe? Versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice todo. Pero, es que no eran cristianos estos. Estaban siguiendo a Cristo. ¿Qué naturaleza están mostrando allí? Pecaminosa. La del Todavía la que dejaron atrás Pues que y la todavía traen con ellos estampada, Sí, todavía no la como dejaron. como un tatuaje. Y ¿verdad? eso es lo triste que hoy en día estamos practicando lo mismo también. Decimos ser cristianos y estamos practicando el viejo hombre, aún creyendo que somos cristianos. Y muchos de eso dicen, bueno, el Señor me conoce y Él me perdonará. ¿Cree usted eso? No, es necesario nosotros prestarnos para para que Dios nos cambie un Exacto. carácter. 1 Corintios 1:26. Ese versículo nos dice también a un pueblo que ya sirve a Dios. Nos dice mucho. Sí. 1 Corintios 1:26, el apóstol Pablo refleja ahí, dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuidado con dar mucho que desear en nuestra conducta. Sí. Antes que nosotros vayamos a responder a un aspecto que no nos gustó, cada vez debemos de pedirle a Dios que sea el Espíritu que hable primero y diga, cuidado con lo que vas a decir. Mire, hermano, quiero... Cuidado, hermana, cuando usted maneja rápido todo, ¿cuál es la seguridad suya? Bueno, ¿Es el freno? antes que yo no era cristiana, el freno. Hoy yo sé de que el freno, primeramente Dios, porque, híjole, ahí sálvese quien pueda en las carreteras. El Espíritu Santo se nos ha sido dado a nosotros como el anticipo para hacernos ver la verdad, qué cosa es correcto y qué no es correcto. Sí, así porque es. a la par de nosotros anda el ángel bueno y el ángel que anota las cosas malas de nosotros, y en el día de la redención va a querer reclamarlo a uno como reclamó la vida de Moisés. No, le dije, tú le dijiste a Moisés cuántas veces golpeara la roca, que le hablara. Oye, primero, no que la golpeara bruscamente. Y ahí estaba yo, eso quiso decir el diablo. y dos Y veces él me la pertenece. golpeó. Sí. Y ahí entró el dilema, pero pudo más la gracia de Dios Amén. para salvar a este hombre, que lo describe la Biblia como un hombre hermoso de carácter, manso. dice. Oiga, hermano, ¿y usted cree que cada uno de los apóstoles en su tiempo, y ya después que Jesucristo murió y subió al cielo, ellos eran hijos desobedientes? Siempre tenían sus dificultades, hermano. Siempre. Lo que pasa es que en el transcurso que vayamos a ir mirando y todo, el Señor Jesús en el tiempo de la despedida empezó a hacerle ver un montón de cosas. Recordemos que cuando Cristo resucitó y se hizo presente, estando las puertas cerradas, dice San Juan 20, ¿no? Pasa a vosotros, dijo Cristo, entró. Y ellos se espantaron creyendo que miraban fantasmas. De hecho, Él le enseñó las señales de los clavos en sus manos, en sus pies, y aún la lanza en su costado. Y en ese preciso momento es cuando Tomás se arrodilló y le dice, Señor, le dice, disculpa, le dice, mi estado de duda. Y Cristo le dijo, porque tú me has visto, le dijo, por eso has creído. Sí. Acordémonos que nosotros no engañamos al Señor. No. Al contrario, nosotros nos engañamos, nos autoengañamos, y lo más triste es que nos creemos nuestras propias mentiras. Ese es el problema, de que creemos estar engañando a la gente, pero al final nosotros somos los que andamos creyendo también en nuestras propias mentiras. Sí. Y hermano, así que
sabemos que los apóstoles también tenían sus dificultades a diario, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo que estaba viendo la película de Pablo, y aún así él tenía su carácter fuerte, a pesar de que ya era una persona bien dedicada al Señor. Maduro, imagínense cristianamente. Sí, maduro en teología, en todos los aspectos y todo. Aunque en realidad Pablo siempre había tenido conocimiento de las Escrituras, porque había sido uno de los mejores estudiantes de ¿cómo se llama Su maestro fue Gamaliel. Gamaliel, sí, del maestro Gamaliel. Teólogo de él. Sí. Entonces, él conocía muy bien las Escrituras porque así los habían enseñado, y porque conocía las Escrituras, él consideraba de que era fiel al Señor, persiguiendo a los cristianos, ¿no? No. De hecho, en la lección pasada, la semana pasada, en el día viernes hay un comentario que se dio la semana pasada, donde dice que un pueblo lleno de sabiduría, y no poniéndolo en práctica, dice, se llenó de sabiduría para perderse. Sí. Y Pablo era uno que estaba perdido. Tenía sabiduría, pero demasiada, pero sus obras eran distintas. Pero sin embargo, el Señor conocía bien a Pablo, que él podría ser un instrumento excelente en su obra. Así es. Lo usó, y lo bueno del caso es de que Pablo supo aceptar esa responsabilidad de inmediato. No esperó ni dudó, sino que de inmediato aceptó y puso en acción todo. No es como muchos de nosotros, de que lo pensamos y repensamos para tomar una decisión, ¿verdad? Así es. Así es que, hermano, ¿qué ha realizado la misericordia de Dios por nosotros? Y cómo se ha movido el Señor para beneficiarnos. Leo yo de Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4 y el 5, miren. 4 y 5. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Es que interesante lo que dice aquí todo. ¿Qué es lo que en sí quiere darnos a entender toda esta situación? Nosotros debemos de entender que hay un cuadro que se encontraba en este mundo. Y el cuadro que encontró Cristo Jesús, si leemos nosotros, bueno, los que tenemos acceso a ese libro, El deseado de toda la gente, podemos leer desde la página 23 en adelante. Y vamos a darnos cuenta ahí nosotros en el capítulo cómo la imagen del hombre se había perdido. Era otra imagen, completamente fuera de línea, como Dios había puesto la imagen de Dios en el hombre. Y el pecado lo había arrastrado tanto que aún el sistema religioso estaba sumamente corrompido. De hecho, los que han visto la crucifixión de Cristo Jesús, desde antes de eso, de atraparlo y todo, se ven cómo se maquillan las mentiras y todo, y las estrategias para tomar en algo, prender a Jesús en algo. Y se utilizaban todo tipo de estrategias. Una que se me viene al pensamiento está en San Lucas 20:20. Y esa la tiene usted, la tengo yo todos los días. Y cuidado, porque en la iglesia también la tiene. En su iglesia la tiene. Póngale cuidado a lo que dice Lucas 20:20. Lo vamos a leer juntos en la pantalla, que dice la palabra de Dios. Lucas 20:20. Dice así. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justo, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Cómo seguían a Jesús? Sigilosamente creyendo o dándole a entender a Jesús que ellos eran del grupo de Cristo Jesús, simpatizantes, por lo menos, todo, ¿no? Y Dios, que conoce el corazón de nosotros y el pensamiento, Cristo decía a menudo, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Por qué?
Y todos sabemos que tuvo muchos diálogos el Señor Jesús. Y en uno de esos le dijeron ellos al Señor Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos del diablo. Fornicación. Como queriendo decir, tú, Jesús, sepa quién te engendró, porque aquí no aparece padre tuyo. No sabemos quién te engendró. Ese alguien que te engendró estuvo escondido y eres un hijo bastardo de fornicación. Todo ese tipo de lenguaje era el trato que le daban a él. Fíjese, hermano, perdone que le interrumpa, yo siempre me he preguntado acerca de eso. ¿Por qué fue de que Dios permitió que María se embarazara antes de casarse? ¿Por qué no esperó después que se casaran? La profecía lo explicaba todo, que tenía que nacer de una virgen. Y hay preguntas que podemos hacerlo, de aquí para allá y de allá para acá. Ahí le va la primera. Te metí un problema ya. Si el Espíritu de Dios eligió a la Virgen María y nace el Señor Jesús, pregunta que hay que hacer de aquí para allá. Al dar a luz ella, al Señor Jesús, ¿ella seguía siendo virgen? Al dar a luz, ¿no? Ya después de dar luz, ¿no? Hay que entender en el fondo del diccionario qué significa virginidad, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y si el poder de Dios, miren, es meterse bien adentro, un problema. Y si el poder de Dios que engendra el Hijo de Dios así, y lo da a luz, es que no tiene poder para volver a la mujer a que sea virgen. Claro. Y se entregue a su marido como virgen tal. Claro. Ajá. Y la otra pregunta es, ¿y si dio a luz, sigue siendo virgen? Todas esas cosas rápidamente las juzgaba la sociedad de aquel día y por eso se ensañaban contra la imagen de Jesús, de la persona de Jesús, y los primeros eran sus propios hermanos, los hijos de José. Todos los días le daban a Jesús trabajo y Jesús tenía que vencerlo. ¿Cómo? Yendo temprano a orar, meditar su palabra y presentarse al diario vivir, recomendando su vida a Dios para que Dios obrara en él la fortaleza que Dios tiene para transformarlo a usted y a mí también. Sí. Eso es todo. No tenemos nada nosotros que darle a Dios, es un envase vacío, hueco, abollado, diría yo todo. Sí. Y eso es lo que Dios pide. Dice la palabra de Dios que la potencia de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre. Ahí es donde se demuestra de todo. Nosotros tenemos, aquí dice bien claro, por gracia soy salvo. No de lo que tú le pongas algo, no. Lo que Dios quiere es investir este cuerpo débil y mortal, semiacabado, para mostrar al mundo que Dios sí puede restaurar al hombre, no importa cómo estemos. Fíjense, aquí dice que el amor de Dios es mucho más que simple compasión. Ajá. Su amor nos induce a realizar acciones benéficas e inmutables. Dios nos amó aún siendo nosotros pecadores. Y el amor dice, nunca dejará, y Él nunca dejará de amarnos. Su amor fue la causa por la cual Él vino a dar la vida por nosotros. Y dice, y ese amor que Él mostró a venir a dar su vida por nosotros es el principal atributo del carácter divino de Él. Así es que es bonito saber que nosotros tenemos un amor, es un Dios de amor. Así es. Y que gracias a ese amor infinito que Él aún nos tiene, y que imagínense, con el solo saber que nada más por un pecador Él hubiera podido venir a morir, qué tremendo. Yo quiero mostrarle una naturaleza que nosotros a menudo la podemos gozar o quizás no la apreciamos. La naturaleza del cristiano debe de aprender también de los animales. Hay animales que usted le puede dar un puntapié, lo puede maltratar.
vuélvalo a llamar y ese animal llega con usted. El perrito. Ese animal parece que el acto de bondad que Dios le puso en el diseño de él y todo, nos da una gran lección a nosotros. A nosotros cuando nos hacen algo, por esa naturaleza caída de donde Dios nos está sacando, dice, hay quienes dan hasta un gesto bien feo, cambian el rostro así y dan la media vuelta para no volver nunca más. Me da mucho gusto que una hermana me preguntó esta semana un desacuerdo que tenían con alguien, ¿no? Y desesperada ella me llamó y me acosó con preguntas. ¿Cómo contestaría usted esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y nunca me dio oportunidad de contestarle. Cuando le presenté el primer texto, el otro y todo, ya me lo sé. Me dice. También ese otro, ya me lo sé. También el tercero. Y le digo, hermano, Entonces, y si ya lo sabe, ¿cómo le puedo ayudar yo? Entonces no me dio chance de explicarle. Yo cité la cita, pero tenía que explicarle. No quiso. Y entonces se ahogó, se desesperó y le dije yo, mejor hablamos otro día. La dejo mejor, porque su amistad la defraudó y la ha descompuesto. Hoy me habló contenta de que había pensado diferente y todo. El Espíritu Santo es el maestro, él le llevó a pensar en los pasajes que le di y quizás a estudiarlos. Bueno, si yo pensaba en esos pasajes, al preguntarle a otra persona, me lo remite también. Es como que usted le esté preguntando a un sistema de la computadora y le está dando toda la información. El sistema no le va a hablar audible, a menos que sea una voz grabada. Pero si usted lo estudia y lo medita, tenía razón. mire hermano, yo quiero hacerle, en Efesios 2:6 nos dice, Efesios capítulo 2, verso 6 dice, A ver. y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesucristo. Explíquenos eso, hermano, por favor, porque dice, juntamente con él nos resucitó. ¿Resucitó de qué? Y porque aún estamos vivos, no hemos muerto. Él no ha venido todavía para resucitarnos. Yo no sé si... Nos resucitó No sé si el hermano pudiera buscar en el libro, pero si yo puedo... El libro se llama Ministerio de Curación en la página 12. Ahí tenemos nosotros un cuadro tan bonito de lo que habla el Señor concerniente a la pregunta que usted me está haciendo. Ya. Ministerio de Educación, de Curación, perdón. Porque mire, aquí dice, somos resucitados por el vivificante poder de la gracia de Dios para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Bien. O sea, de que yo entiendo así, no sé. Estoy hablando mientras el hermano nos busca ese texto. Ministerio de Curación está en la página 12, bajo el tema, creo yo, nuestro ejemplo. Dice, Déjeme ver, si lo tengo aquí yo. dice, somos resucitados por el vivificante poder de la gracia de Dios para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Yo le voy a decir, qué es lo que Cristo espera de nosotros. Lo leo yo aquí. Okay. Hablando de Jesús, dice, siempre se le veía paciente y alegre. Los afligidos le aclamaban como mensajero de vida y paz. Veía las necesidades de los hombres y mujeres, y de niños y jóvenes, y a todos invitaba diciéndole, venid a mí. En el curso de su ministerio dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo que dijera, a saber que no había venido a destruir, sino a salvar. Doquiera iba, las nuevas de su misericordia le precedían, y donde había pasado, se alegraban en plena
salud los que habían sido objeto de su compasión y usaban sus recuperadas facultades. Muchedumbre lo rodeaban para oírlo hablar de las obras que había hecho el Señor. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran, su nombre la primera palabra que jamás pronunciaran, su semblante el primero que jamás contemplaron. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos y ciudades, era como corriente vital que derramara vida y gozo por todas partes. Yo pregunto, ¿no es esto tener un pedacito del cielo aquí en la tierra? Amén. Ahí está. Su voz era para muchos el primer sonido que oyeran. Ahí la están. Su nombre la primera palabra que jamás pronunciaran, su semblante el primero que jamás contemplaran. ¿Cómo no habrían de amar a Jesús y darle gloria? Cuando pasaba por pueblos, ciudades, era como corriente vital que derramara vida y gozo por todas partes. Este es el interés que Dios tiene para darnos a nosotros los seres humanos e invitarlos a formar parte de lo que usted dijera en el versículo 6. Vuélvalo a leer, Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora le doy otra nota del mismo capítulo que estamos leyendo. Vamos a empezar cuando dice, cuando Cristo vino al mundo. De ahí en adelante vamos a leer. Estamos en la página 15.2 del mismo libro, Ministerio de Curación, en el tema Nuestro Ejemplo. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable. Note esta parte, en la esfera del hombre, claro. Con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar, hacía frente a las necesidades de los hombres. Mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas las luchas y dudas. Cambiaba la enemistad en amor y la incredulidad en una confianza. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos sucedió. Podemos vernos nosotros destrozados del rostro, el cansancio, cansados, desgastados de todo, pero en este corazón reina ese amor de Dios, ¿verdad? Que no importa el problema que tengamos de frente, si nosotros lo ponemos a Él de primero, Señor, primero tú, y ahí después nos dices cómo, ¿verdad? Sí, esa es la oportunidad que Dios nos muestra a cada uno de nosotros, que seamos sus fieles servidores, como Cristo lo fue en la tierra, estando en condición de hombre, después de 4000 años de que la raza humana estaba desgastada, acabada, atropellada, obstruida por el mal. Lo dice Lucas 10:10. Miren, ahí hay los dos parámetros en Lucas 10:10, dice bien clarito las dos naturalezas. Veamos lo que dice en San Lucas 10:10. Lucas 10:10, pero dice, mas en cualquier ciudad donde entréis, ese no es, Lucas 10:10, San Juan 10:10, perdone, este fue mi problema, San Juan 10:10, y lo que me queda voy a leer de otra continuidad dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Que quede bien claro que esa es la naturaleza que adoptamos nosotros del demonio. Miren, yo he venido, dice Cristo, o sea, para hacer la diferencia, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Continúo leyendo otra cita, otro párrafo del mismo libro que estábamos leyendo. Dice, Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad. Cuidado,
con que usted diga que su gentilicio es mejor que otro. Cuidado con eso si es cristiano. Jerarquía social, decía, ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios al resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire, la luz, las lluvias que refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin casta, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de la fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. Ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar toda alma su remedio curativo, cualquiera que fueran las personas con quienes se encontrase. Siempre sabía darle alguna lección adecuada al tiempo, a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. ¡Qué chulada! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos mira Dios a nosotros y quiere poner este tónico en la vida áspera de cada uno de los seres humanos? Y el diablo dice, no, no puede ser. Ya fueron muy lejos en el pecado y ustedes no tienen remedio ya. Eso es lo que dice el diablo. Cuando leímos el texto de San Juan 10:10, que el diablo vino para matar, para robar y destruir. Y la otra parte de Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la gocen en la abundancia. Por eso es que la naturaleza divina del cielo, el panorama de allá, se mostró en Cristo Jesús y quiere vivir en nosotros. No le dijo al pueblo, construyanme un santuario, yo quiero vivir con ustedes. Yo quiero hacer morada en ustedes, ¿verdad? Y el santuario donde Él quiere vivir es en nuestro corazón. Claro, y aquí estoy a la puerta y te llamo. Sí. Si alguno abriera la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cenará conmigo. Hermoso. Así es que, ¿cuánto de nosotros no nos gustaría que el Señor entrara en nuestras vidas y viviera con nosotros? Amén. Queremos darle las gracias y nos veremos a la próxima. Dios Que les tengan bendiga. buena tarde. Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.